Como les decía, vamos a la mitad del camino, vamos ya con nuestro tercer ponente de la tarde. Se trata del doctor Jorge Herrera Silveira. Él es licenciado en biología por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con maestría en ciencias en biología marina por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, el CIMBESTAB. Tiene doctorado en ecología acuática por la Universidad de Barcelona, en España, investigador titular del CIMBESTAB Mérida y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT con el nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, coordinador científico del Programa Mexicano del Carbono, así como de observatorios costeros del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Participa en el grupo de trabajo científico de la Blue Carbon Initiative de la IUCN. Se ha dedicado a investigar los procesos relacionados con la variabilidad temporal y espacial de la estructura y función de ecosistemas tropicales, en especial los manglares. Actualmente se desempeña en los campos de la restauración de manglares, cambio climático, soluciones basadas en la naturaleza y reducción de la vulnerabilidad de los socioecosistemas. Y el doctor Jorge Herrera Silva nos va a presentar la ponencia Conservación y restauración de manglares, alternativas para el bienestar de los habitantes y visitantes de las costas mexicanas. Aquí con ustedes, el doctor Jorge Herrera Silveira, perdón. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este festival. Celebro mucho que veo muchos jóvenes en esta reunión y voy a aprovechar precisamente y además gente de regiones donde no hay manglares, y precisamente me va a servir para, pues, poner, digamos, que estemos todos en el mismo, con la misma base de información. Entonces, antes que nada, pues, unas reflexiones acerca de lo que es el bienestar, ¿no? Pues nosotros queremos tener, pues, un sentimiento de satisfacción y tranquilidad y poder sentirnos bien con nuestro entorno. Pero estos paisajes inspiran esas sensaciones, mares con plástico, áreas con basura, manglares degradados, o estos son los paisajes que sí inspiran estas sensaciones de satisfacción, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde encontramos más satisfacción? En este tipo de sistemas que están degradados, ¿no? Esta es una caricatura del Puerto de Progreso, o sistemas que estén conservados y restaurados. Es decir, esas son las primeras reflexiones que nos tenemos que hacer. Y entonces, ¿cómo alcanzar este bienestar y satisfacción? Pues que hay que conocer el funcionamiento de los ecosistemas a partir de algo muy importante, y que es la conectividad. Si tenemos que saber que los ecosistemas, y ya mis antecesores, ponentes, han destacado la importancia que tiene que identificar y reconocer que los ecosistemas no están solos, si es un continuo de ecosistemas que están conectados. Y en el caso de la península de Yucatán y prácticamente de todos los ecosistemas, es el agua la que permite esta conectividad, ya sea a través del acuífero en el caso de Yucatán, ya sea a través de ríos en el caso de otras zonas, ¿no? O sea, las cuencas son las que están haciendo esta conexión. Entonces, el enfoque que se está ya desarrollando incluso en la cuenca del Caribe, del Gran Caribe, es un concepto, una idea que se llama de la cuenca al arrecife precisamente, ¿no? Entonces, este es un diagrama, un esquema que precisamente muestra, y aquí me permito presentar, bueno, pues a mis amigos, ¿no? A mis amigos los manglares que están siempre ahí en las orillas, ya sea de las lagunas, incluso de la zona costera, y de los cuales vamos a ahondar el día de hoy. Y entonces, pues, ¿en qué quiero centrar mi plática? La quiero centrar en tres grandes temas con sus subtemas. Uno es las características de los manglares, ¿no? Con varios aspectos. Otro es cuáles son las amenazas de los manglares. Y por último, pues, ¿qué acciones podemos nosotros hacer para poder mitigar en esos impactos? Entonces, primero, que es un manglar, ¿no? Mucha gente nunca ha entrado a un manglar, a pesar que los ha visto desde afuera, y es porque piensan que el manglar son lugares que huelen mal. Es decir, el olor a huevo podrido, yo digo, pues qué bueno que huela así, porque
quiere decir que hay un proceso de descomposición de materia orgánica, se está generando materia orgánica, etcétera. Bueno, son sitios que están lodosos, sí, están muy lodosos, con mucha humedad, hay muchos mosquitos, es difícil caminar entre ellos, sí. Hay animales peligrosos, claro, están los cocodrilos, entre otros, hay mucho calor, también es cierto. Sin embargo, en realidad, el manglar es un conjunto de árboles y arbustos que tiene la capacidad de vivir, ¿no?, en zonas de salinidad y de inundación. Sí, no muchas especies pueden vivir en esas condiciones, es decir, tienen adaptaciones para ese estrés. Además, no solamente tenemos que, cuando pensemos en el manglar, no solamente tenemos que pensar en los árboles o en los organismos que viven ahí, sino tenemos que pensar que están asociados al agua y al suelo. Es decir, hay una interacción entre esos tres componentes. Y por otro, es que están en la confluencia de la tierra y el mar, ¿no? Es decir, tienen efectos que le pueden venir de tierra, pero también tienen impactos que le pueden venir del mar. Y entonces, pues, ¿qué hay en el manglar? Pues tenemos esta gran biodiversidad que ofrece muchos de los beneficios que tenemos y, pues, ¿cuáles son las especies que tenemos principalmente en México? Pues está el manglar negro, ¿no?, Avicennia germinans, que además es una especie melífera, ¿no? La Avuncularia racemosa, que conoce como el mangle blanco, que es una especie que crece en zonas de menor salinidad, y además se está usando para muchos temas, por ejemplo, de artes de pesca, incluso aquí en Yucatán. El árbol más emblemático del manglar, que es la rizófora, las especies de rizófora, por sus raíces adventicias, que además tiene una propiedad de que son especies vivíparas, es decir, la semilla crece en el árbol y forma estos propágulos, que son ya organismos que caen en el agua, flotan, y cuando encuentran condiciones apropiadas, pues se desarrollan. Y una especie que está asociada al manglar, no es estrictamente desde el punto de vista de su fisiología manglar, pero está muy asociada a ello, y es el mangle botoncillo como Carpus erectus. Pero este ecosistema, ¿no?, todo este ecosistema, todo lo que ustedes ven aquí es manglar, ¿no?, y tiene una fuerte conexión con aguas, ¿no?, con aguas costeras, con el mar, ¿no? Y hay una conexión entre ecosistemas. Es algo que tenemos que siempre tener en mente cuando entremos a un manglar. Y esta fotografía me permite mostrar cómo la importancia de mantener la conectividad tierra-mar, mar-tierra. Aquí es una zona, es la isla de Barrera, en Yucatán, es una zona que se conoce como Silán de Bravo, y vean todo el manglar que está degradado debido a la desconexión del ecosistema de mar hacia la parte de manglar, que es toda esta zona. Entonces pueden ver miles de hectáreas de manglar degradado en esta zona. Pero ¿cómo sobreviven a este ambiente de sal e inundación? Pues tienen adaptaciones, tienen muchas adaptaciones, las cuales no voy a entrar en detalle en ellas, pero por ejemplo, algunas de estas por ejemplo, estas raíces de zancos tan características del manglar rojo, en el que primero les sirve de soporte y segundo les sirven para filtrar la sal. Y además esta forma de los zancos son los que permiten disminuir la energía del oleaje cuando vienen las tormentas, ¿sí? Entonces, por eso este manglar es el que está al frente generalmente, porque es el que permite reducir la marea de tormenta. Por lo tanto, por eso se dice que si tenemos manglares enfrente, serán una solución basada en naturaleza, en vez de poner estructuras, tener una barrera ahí física, una barda. No, pues este manglar es mucho más eficiente para ese trabajo. También tienen estructuras para poder, por una parte, secretar la sal, es decir, toman agua y la secretan, como es el manglar negro, y ahí se ven los cristales de sal, o tienen estructuras que se llaman neumatóforos, que son los de snorkel del manglar. El manglar está inundado, pero necesita respirar, necesita aire y oxígeno para llevarlo a sus raíces. Y entonces, ¿cómo lo hacen? Pues tienen unas estructuras que se llaman neumatóforos, que son estos, y a través de estas estructuras que se conocen como lenticelas, hace el intercambio de gases. Entonces, estos son los snorkel de manglar. Y entonces, así puede hacer frente a la inundación y a la salinidad, entre otras de sus grandes adaptaciones. Por eso les llamo unos superorganismos. México, ¿no? Bueno, pues ¿dónde están los manglares? Los manglares son sistemas que están en los trópicos, ¿no? Básicamente. Están pues más de 120 países. México, en términos de la extensión, tiene el cuarto lugar
¿no? En extensión de manglar, más de 900,000 hectáreas, ¿no? Pues tenemos la fortuna en la península de Yucatán, que tenemos más del 60% de esa extensión de manglar se encuentra en los 3 estados de la península de Yucatán, siendo Quintana Roo actualmente el primer lugar. Pero en México hay una gran heterogeneidad. Tenemos desde manglares muy pequeñitos, ¿no? En el Pacífico Norte, hasta extensiones grandísimas, ¿no? Que sería en Laguna de Términos, por ejemplo, o incluso en el área de Mahahual, por ejemplo, hay grandes extensiones de manglar en esa zona, o en la reserva de Siancán. Y aquí vemos que el 60% de ese manglar está en la península de Yucatán. Y parece que estoy teniendo problemas con mi presentación, porque no se están viendo, entonces la voy a cambiar a PDF. Me permiten ahorita. Me disculpo porque no sé qué le pasó a la presentación. Y entonces voy a permitir a compartir en PDF y voy a pasar nuevamente hasta llegar a donde estaba. Estaba aquí. Y lo que, a pesar de esas pocas especies, hay una gran diversidad de formas o de tipos de manglar, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos del manglar de franja, de cuenca, el manglar chaparro, el manglar de petén, y aquí un esquema de cómo se verían estos manglares en términos de su altura, de la composición de especies, etcétera. ¿Cuál es la importancia de este manglar? Los servicios ambientales. Sí, tiene razón Brigitte, es una visión antropocéntrica, pero es una forma de cómo favorecer a que la gente se informe, conozca la importancia que tienen los manglares para ellos y por qué conservarlos y restaurarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Solamente como ejemplo, como servicios ecosistémicos se estima, así como decimos bajita la mano, más de 53,000 millones de dólares de importancia para este ecosistema, ¿no? En el Banco Mundial están preocupados, este es un esquema del Banco Mundial, aquí lo podemos ver, de que si quitamos los manglares de enfrente hay inundaciones y entonces tienen que pagar seguros. Entonces están preocupados por eso. Tienen una importante protección a las tormentas e inundaciones y, por ejemplo, más de 1.3 mil millones de dólares por protección a la costa, o un trabajo de México por el doctor Octavio Aburto, que está en Estados Unidos, en la Universidad de California, en que determinó que en el caso del Pacífico Norte, cada hectárea de manglar vale, en términos solamente de las pesquerías, 740,000 pesos, por la protección que le da a las especies de importancia comercial en esa zona. Sin embargo, pues entre el hombre, pues hay amenazas directas e indirectas, ¿no? Y vemos paisajes de este tipo, a lo que yo ya llamo el boomerang de los manglares. ¿Por qué? Porque las amenazas que tenemos, las consecuencias que tiene de esa desaparición, pues son pérdidas de pesquerías, comunidades vulnerables, mala calidad del agua, emisiones de carbono, se contribuye a emisiones de carbono, y voy a tratar este tema muy importante ahora con los manglares, que es el de mitigación de gases de efecto invernadero, y por lo tanto reducción de la línea de costa, ¿no? Así como los pastos marinos también intervienen mucho en la dinámica de la playa, como lo presentó Brillita, pues también los manglares tienen mucho que ver en este tema. Hay múltiples presiones y amenazas, ¿no? Todas estas fotografías que ustedes ven aquí son de México, ¿no? Y esta es de Cancún. Ahí esto fue cuando lo que le llaman creo que es Isla Cancún, empezaron a tirar los manglares prácticamente. Las carreteras, vemos aquí los efectos de las carreteras. Esto también es Cancún, ¿no? Lo pueden ahí distinguir. Están las camaroneras, ¿no? Esto es en Puerto Morelos, ahí enfrente del CID, ¿no? Entonces vemos que los impactos son múltiples. Las principales causas, en el caso particular de la península de Yucatán, pues es
el desarrollo turístico, ¿no? O sea, de ahí el desarrollo turístico dicen que es la industria sin chimeneas, pero tiene unos impactos impresionantes, ¿no? Las carreteras, el desarrollo costero asociado y los desastres naturales que no son desastres naturales si no fuera porque las actividades, este tipo de impactos antrópicos reducen el nivel de salud, digamos, del manglar. Y entonces le impide recuperarse o tolerar con suficiente fuerza cuando vienen estos eventos, porque los huracanes, las tormentas, las inundaciones han vivido por toda la época, por tiempos geológicos han vivido con el manglar, por lo tanto, no debería de ser un problema los huracanes ni las inundaciones, pero lo es porque son más sensibles debido precisamente a las presiones antrópicas. Entonces, tenemos aquí, estas son imágenes de cómo rellenan, ¿no? Ahí esto es Puerto Morelos, por ejemplo, o las carreteras ahí en Progreso, vean cómo de un lado de la carretera está bien el manglar, del otro lado está pues totalmente muerto. La construcción de caminos, ¿no? Incluso de terracería, este es un camino de terracería en la reserva de Siancán, conocido el sitio como el Playón. Ya aquí lo que pueden ver son acciones de restauración que se hemos desarrollado en esa zona. Ahora imagínense si nada de esto, ¿no? La comparación tan drástica que hay entre el manglar conservado y el manglar que había sido degradado. Esta degradación causa pérdidas económicas, riesgos a la salud. Vean el relleno, ¿no? de estas personas que viven en condiciones muy insalubres, por lo tanto, también tienen mala alimentación y también la seguridad, porque esto cuando se inunda, pues o cuando vienen los vientos, se los lleva, ¿no? Entonces también tienen problemas ahí de seguridad. Y un reporte, este es de un periódico, de que dice que hay en 31 años, se han perdido 9,000 hectáreas de manglar en Quintana Roo. Yo creo que son muchas más. Yo creo que son muchas más, solamente en el área entre Mahahual y Xcalay hemos evaluado más de 7,000 hectáreas de manglar que está actualmente en proceso muerto. Entonces, imagínense toda la zona de la Riviera Maya, por ejemplo, ¿no? Entonces, el impacto que ha tenido. Un problema, ¿no? Además del antrópico que tenemos, pues está el cambio global. ¿Y por qué es un problema? ¿No? Están aumentando los gases de efecto invernadero. Esto les permite ver en junio, y este es junio 28, es decir, no hace mucho, nos permite ver cómo sí ha estado incrementando los niveles del dióxido de carbono en la atmósfera. Esta gráfica lo presenta, y los impactos, entre otros, es que sí se está viendo ya procesos de cambio en el nivel del nivel del mar. México, no nos podemos enorgullecer. México es, al menos para 2018, México es el número 1 en emisiones de dióxido de carbono y 14º lugar a nivel mundial, ¿no? Número 1 en Latinoamérica, 14º lugar en el mundo. Y los impactos de esto, de cambio climático, van a venir de tierra, van a venir de mar, y la costa, básicamente, la costa es el sistema que más va a recibir estos impactos, porque le van a venir de la costa, o le van a venir del mar, o le van a venir de tierra adentro. Y un ejemplo de esto, de que el futuro ya nos alcanzó, es estos eventos en el Atlántico que hubo en el 2020, en el que pues ya pasamos hasta el alfabeto griego para nombrar a los huracanes, ¿sí? Y tuvimos la tormenta, bueno, y este es un ejemplo de cómo quedan los manglares después de estos impactos, y un ejemplo de esto fue la tormenta Cristóbal, que incluso fue una de las razones por las cuales la cantidad de agua lo provocó, pero ya había un daño previo en la laguna de Bacalar, ¿no? Entonces sí, cambió la laguna de los 7 colores al color marrón, pero eso fue efecto de un cambio de uso de suelo, ¿sí? Del cambio en la cuenca del que hablamos. Y en el caso, por ejemplo, de una comunidad ahí muy cercana de Mérida, una comunidad de Chile, permaneció más de un mes debajo del agua, perdiendo, pues esta comunidad vive de la agricultura, pues perdiendo todos sus productos, ¿no? ¿Cuál es la vulnerabilidad? Esta es una modelación de qué pasaría si aumenta 2 metros el nivel del mar, o qué pasa si aumenta 10 metros, es decir, todo lo que esté en rojo estaría debajo del agua. Y entonces, sin manglares, tenemos, entre otras cosas, pérdida de pesquerías, pérdida de calidad del agua, emisiones de gases de efecto invernadero, y por lo tanto, aumenta la vulnerabilidad de las comunidades. Y entonces, ¿nos vamos a quedar así? Pues no, hay acciones para poder mitigar, para poder adaptarse y para reducir la vulnerabilidad
de los manglares y que pues nos proteja, ¿no? A las comunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues a través de diferentes acciones, y una de ellas es la mitigación que es reducir, ¿no? Las actividades, la adaptación, ¿sí? También, y conservar no significa no tocar, ¿no? Entonces, cuidado, conservar no significa no tocar, y hay muchas formas de conservar, ¿no? Preservar la hidrología, aplicar el conocimiento, capacitar, garantizar la conectividad, promover actividades económicas alternativas, aplicar las reglas, leyes y la política que hay, la difusión y educación, y obviamente pues utilizar fauna emblemática. Restaurar no solo es reforestar, también reforestar significa una serie de actividades para recuperar condiciones ambientales. ¿Y por qué restaurar? Desafortunadamente ha habido muchos intentos, y aquí son ejemplos, que incluso le hemos puesto sobrenombres, de múltiples esfuerzos de restauración que no han sido exitosos, han sido de alto costo, y eso nos llevó a desarrollar una estrategia a través desde la investigación básica, proyectos piloto, hacer capacitación y la participación social, que es muy importante. Eso nos ha llevado a publicar guías y manuales para orientar la restauración de manglares. Básicamente, la restauración tiene estos pasos, ¿no? Desde conformación de grupo, hacer ecología forense, determinar las acciones específicas de restauración, hacer monitoreo y vincularlo. Si están interesados en el manual, les puedo compartir la liga de estos para que los puedan descargar. Para hacer un proyecto de restauración se necesita primero un buen equipo, se necesita que haya, la comunidad esté involucrada, estén los grupos sociales, estén las organizaciones no gubernamentales, esté también el gobierno y obviamente la academia orientando las actividades. La inclusión de las comunidades es básica, es fundamental, ellos son los que ejecutan las acciones, ellos son los primeros beneficiados. Y cuando hacemos la restauración, pues es un continuo de acciones que le llamamos activo-pasiva. Aquí están algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos haciendo modificaciones topográficas aquí, porque el nivel del agua es muy alto, o aquí estamos haciendo adecuaciones hidrológicas, porque estamos desasolvando canales. Aquí pueden ver un ejemplo de estos desasolves de canales. Y, pues, como decimos en México, sí se puede, ¿no? Este es un ejemplo en Celestún de cómo estaba en 2008, en 2009, 2010 y 2019, ¿no? Esta es la secuencia. Podemos decir que, pues sí, así hemos sido exitosos en la restauración de manglares, también es este mismo sitio, vean la foto, ¿no? Dice el sitio, la foto M, ¿no? Bueno, pues aquí está la foto M, ¿no? Desde el 2009 a 2019, y así es como lo podemos ver ahora. Si lo vemos desde Google Earth, o sea, los invito a ver esto, en Google Earth, pues ya podemos ver las acciones de restauración, esto es en progreso, ¿no? Esta última foto ya es un dron, es tomada de un dron, pero aquí podemos ver el manglarito que estaba aquí, como pues ahora sí ya tenemos una zona de manglar recuperada. Lecciones aprendidas. Ecología forense. La ecología forense nos permite saber qué mató al manglar, también qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, cuándo lo debemos hacer, dónde lo debemos hacer y cuánto cuesta. Y el programa de monitoreo. Tenemos que saber cómo vamos. Y otra vez, recalcando lo más importante, la integración social. También para la mitigación y para la adaptación hay un tema que se conoce ahora como el carbono azul. Y rápidamente aquí les pongo, el carbono negro es el carbono que emitimos, el carbono verde es el que se captura y almacena en bosques terrestres, y el carbono azul es el que se captura y almacena en ecosistemas acuáticos costeros, ¿sí? Por lo tanto, el carbono azul ha sido un ejemplo de lograr mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad. Pero ¿cuáles son estos ecosistemas de carbono azul? Los manglares, los pastos marinos y las marismas, que las marismas están en ambientes principalmente templados. Los manglares tropicales y pastos marinos están tanto en ambientes templados como tropicales. ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes estos ecosistemas? Porque estos ecosistemas primero capturan este CO2, este dióxido de carbono que está en la atmósfera, lo capturan más rápido que otros ecosistemas terrestres, pero además lo almacenan y se queda ahí por mucho más tiempo. ¿En dónde? En el suelo. Esa es la gran diferencia que existe entre ecosistemas terrestres
y los costeros, que es gran parte del carbono que se captura, se queda almacenado en los suelos y en los sedimentos. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de la fotosíntesis, ¿sí? Capturando y almacenando el carbono en el suelo, pero también si se degradan, liberan este carbono y entonces contribuyen a los gases de efecto invernadero y por lo tanto la restauración favorece a que se reinicie el ciclo de que más carbono aumente el nivel del suelo, hay más servicios ecosistémicos, el sistema se hace resiliente y menos vulnerable. Entonces, esta ecuación, ¿no? Digamos, estas sumas y restas es gracias a la restauración. Y en la península de Yucatán, en términos de carbono, pues no voy a explicar mucho esta figura, pero lo que sí quiero presentarles es cómo demuestra que el abajo del cero es el carbono que está acumulado en el suelo y arriba del cero es el carbono que está acumulado en la parte aérea, es decir, en hojas, troncos, ramas, etcétera. Y vean cómo siempre la mayor parte del carbono está en el suelo. Y en el caso de Yucatán, debido a la extensión de este manglar, es donde más carbono está almacenado. ¿Sí? Entonces, le llaman un hotspot, es decir, un sitio importante de carbono y por lo tanto de contribución a la mitigación del cambio climático. Pero, no es todo, pero la importancia del carbono radica en que todos los servicios ecosistémicos, el que ustedes quieran, de manera directa o indirecta, depende de ese carbono. Nada más reflexionen un poquito y cualquiera de los servicios ecosistémicos que ustedes piensen está asociado directa o indirectamente a ese carbono. Entonces, pues el manglar ofrece diferentes oportunidades, por ejemplo, pues promover medios de vida sostenibles, ¿no? También ya hay una corriente acerca de lo que se conoce bonos de carbono. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Hay unos grupos que se conocen como brokers que están aprovechándose desde las comunidades, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero lo que sí es de que hay actividades ecoturísticas importantes, ¿no? Esto es en Celestún, en un sitio que fue restaurado, y también la restauración puede beneficiar a la economía y puede tener otras actividades que dan recursos a ellas. Por ejemplo, y algo que se está ya empezando a desarrollar aquí en Yucatán con la especie Avicennia, el mangle negro, es la miel de manglar. Pero también existe un ecoturismo que paga mucho dinero, sí, que paga mucho, y es el avistamiento de aves. Hay aves bastante raras que solamente están en la zona de manglar, y hay gente que viene desde muchos países solamente a ver un ave que está en el manglar en una determinada época del año. Entonces hay que desarrollar también nuevas estrategias de cómo aprovechar de manera sostenible estos recursos. Y en caso de nosotros, en México, en Yucatán y mi laboratorio, pues estamos trabajando en la restauración hidrológica desde el punto de vista, seguimos haciendo investigación. ¿Por qué? Porque cada sitio de manglar es diferente. Para nosotros cada sitio es un experimento. Y eso para nosotros nos ha abierto las puertas de conocimiento en términos de aspectos bioquímicos, metagenómica, peces, fauna con cámaras trampa, biogeoquímica, fisiología, es decir, el tema que ustedes quieran, lo estamos tratando de desarrollarlo, claro, con las sinergias de otras instituciones académicas y claro, con los estudiantes, ¿no? Y están invitados a los que tengan curiosidad al menos de meterse al manglar y verán que mucha gente entra al manglar y ya no quiere salir de lo excitante que es en estar allá adentro en ese ecosistema. También estamos haciendo mucho trabajo que tiene que ver con las estimaciones de carbono, con los almacenes de carbono para ponerlos en un estatus de la importancia que tiene ese manglar en la mitigación del cambio climático. También estamos apoyando a organizaciones serias en las certificaciones de bonos de carbono, a ejidos, por ejemplo, en Campeche, andamos trabajando en un ejido, ahora vamos a empezar en un trabajo en Xcalar, estamos apoyando a organizaciones como Ocean Foundation y Resiliencia Sur, en Yumbalán y en Cozumel, pero que son organizaciones serias. Así que, pues hay importantes oportunidades para este proceso que hay en los manglares. Y pues la idea es impulsar cambios significativos y que sean tangibles y verificables
en los socioecosistemas. Es decir, pues están las soluciones basadas en naturaleza, están los objetivos de desarrollo sustentable, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos lograr? La conservación y la restauración de manglar puede contribuir mucho en este tema. Así que, otra vez, es una invitación a hacer sinergias, a sumarse en la conservación y restauración de manglar. Desafortunadamente en México no existe todavía mucho este esquema de voluntariado. En muchos otros países hay voluntarios para muchas cosas. En México todavía no hay. Ya empieza a haber, ya empezamos a tener voluntarios, no muchos mexicanos, pero sí incluso otros países que quieren venir a experimentar. Incluso estamos hasta organizando una especie de tour de que les gustan los deportes extremos. Bueno, pues en cierta manera irse al manglar y restaurar es un deporte extremo, ¿no? En sol a más de 40 grados, agua muy salada, sedimento hasta las rodillas. Bueno, eso es, físicamente es bastante demandante trabajar en manglar, ¿no? Entonces hay una serie de oportunidades, ¿no? Hay mucho terreno para hacer investigación, ¿no? En muchos campos. También de implementar acciones directas que vayan a contribuir a la adaptación basada en ecosistemas, a proyectos que vayan directamente a contribuir a solución basada en naturaleza para que los ecosistemas sean verdaderamente resilientes ante el futuro que ya nos alcanzó y que es el cambio climático. Muchas oportunidades de uso sostenible, ¿no? Y de negocio, pero en que las comunidades son las que deben estar en el centro de estos procesos. Y la clave es mantener la salud, y por eso decía que conservar no significa no tocar, significa identificar cuáles son aquellas características que permiten y favorecen un buen funcionamiento del ecosistema y favorecer esas condiciones para que se mantenga una buena salud y pueda ser resiliente. Pero hay muchos retos. Hay retos como, por ejemplo, la velocidad a la que tenemos que generar ese conocimiento contra la velocidad en la que se están deteriorando los ecosistemas. Así que hay ahí un reto. El reto de hacer sinergias entre las organizaciones, desafortunadamente todavía se trabaja de manera muy individualista. El yo y el yo es todavía bastante recurrente entre la comunidad. Pues ya deberíamos de dejar esos egos a un lado y de trabajar de manera sinérgica, porque ya los megaproyectos ya llegaron, ¿no? Y no estamos actuando de manera sinérgica. Y por otro, pues hay que crear o fortalecer las capacidades de las comunidades a nivel local, ¿no? Entonces hay que hacer talleres de capacitación. A los investigadores yo los invito a salir de sus oficinas, de sus laboratorios y dar talleres, acercarse a las comunidades, ¿no? No solamente están las aulas, están ahí las cooperativas pesqueras, están las casas ejidales, donde se puede hacer mucho sobre la capacitación a las comunidades. ¿Qué recomendaciones podríamos dar en conjunto? Pues hay que ir hacia los usos múltiples del ecosistema, hay que olvidarnos de que hay que usarlo solamente de una manera. Hay que implementar proyectos exitosos de restauración. En México, desafortunadamente, se ha invertido mucho dinero. Hay muchas organizaciones que se dicen expertas en restauración y pues tenemos decenas de ejemplos que no es cierto. Los bonos de carbono, sí, son una oportunidad, pero solo como una parte de iniciar el proceso, ¿sí? En la que realmente lo que interesa son todos los demás servicios ecosistémicos que están cuando se recupera el manglar y se recupera el carbono. Ahí es donde hay que poner, como decimos, las pilas. La iniciativa privada tiene que entrar. Qué bueno que hay veo que entre ponencia y ponencia hay unos comerciales de los patrocinadores. Pues patrocinadores, los invito a adoptar un humedal, a adoptar un manglar para que lo podamos recuperar y restaurar. Y el trabajo en grupo siempre es un ganar-ganar. Y un sueño guajiro, y lo digo sueño guajiro porque sería como que algo a lo que yo particularmente como investigador aspiraría, es que el conocimiento en el carbono azul nos lleve a poder monitorearlo de una manera muy sólida, desde percepción remota, en el sitio, con las comunidades, que la tecnología ahora con la inteligencia artificial nos permita tener esa información al alcance de la mano. Todos ya usan un celular, todos están en las redes sociales. ¿Y para qué? Para la resolución de problemas, ¿sí? Que este conocimiento y este proceso nos lleve a la resolución de problemas. Y el carbono azul
nos da esa oportunidad de poder integrar ciencia, tecnología e innovación para el bienestar de las poblaciones costeras. Así que, además, es una invitación a que, pues, me ayuden, digamos, de alguna manera a hacer este sueño guajiro realidad. Y no me queda más que agradecer a estas, y me disculpo por todas las organizaciones que no están aquí, pero este trabajo de más de 20 años, tal vez más, de conservación y restauración de los manglares, lo hemos hecho gracias a aportaciones de todas estas organizaciones a las cuales pues no tengo más que agradecerles. Les dejo también las redes sociales de mi laboratorio, donde estamos continuamente informando de las cosas que hacemos a diferentes niveles. Y por otra, agradecer a mi grupo de trabajo, a este grupo de trabajo que la verdad son unos champions, les digo, porque trabajar en los manglares no es fácil, ¿no? Y después de hacerlo por varios años, tampoco es fácil, y muy agradecido con ellos y con ustedes por darme esta oportunidad de platicar esto, y pues gracias otra vez. Doctor Jorge Herrera, al contrario, los agradecidos somos nosotros por escuchar una plática tan, no sé, yo digo por mí, espero que sea el sentimiento general, pero de verdad tan inspiradora, porque nosotros en Delfinus, los organizadores del Festival de los Océanos, desde hace tiempo tenemos una frase que nos ha ayudado a entender nuestro trabajo. Y es una frase de un conservacionista senegalés que dice, al final, nadie conserva lo que no ama, nadie ama lo que no conoce y nadie conoce lo que no le es enseñado. Y saber todo lo que nos ha dado en estos últimos minutos, la cantidad de información que resume años de trabajo y que nos muestra lo que ustedes y sus equipos de trabajo y junto con los otros equipos de trabajo que han estado haciendo esta labor de cuantificar, de verificar, de medir el carbono, de la manera como está la península de Yucatán guardando esta cantidad de carbono, las restauraciones de los manglares, etcétera, es realmente inspirador y debemos decirle muchas gracias a usted, lo mismo que a los demás ponentes, porque su trabajo es esencial para poder entender los bienes y los recursos que están a nuestra disposición y que si no los aprendemos a conocer, a apreciar, pues nunca los vamos a poder cuidar, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias, doctor Jorge Herrera. Todavía no nos despedimos de usted porque tenemos varias preguntas que mi compañera Carla Tuz le va a dar a usted, pero de verdad, muchas gracias. Hola doctor, igualmente lo felicito por su presentación. Tiene muchas felicitaciones en los comentarios, que les gustó mucho, están muy interesados y tenemos también muchas preguntas y comenzamos con una de ellas ya que tenemos poco tiempo, de Fátima Velázquez, que dice, yo vivo en una zona de manglares, pero por desgracia talan los manglares para la madera. En casos como esos, como estudiante de biología marina, ¿qué puedo hacer o a qué autoridades debo acudir para solicitar un apoyo de reforestación? Bueno, primero, definitivamente creo que hay que hacer una denuncia. Creo que el colega que me sigue va a hablar de temas que tienen que ver con la parte legal. Lo primero que hay que hacer es hacer la denuncia, es decir, está prohibido talar manglar, ¿no? Al menos en México está prohibido talar manglar. Segundo, hay que organizarse en la comunidad, ¿no? Vuelvo a insistir que la fuerza está en las comunidades, está en ustedes, ¿no? En las comunidades que viven ahí. Nosotros lo único que hacemos es un poco impulsarlos, ayudarlos, darles seguimiento. ¿Para qué? Para que se apropien de sus manglares, ¿sí? Vamos, hacemos recorridos con ellos. Ahora, por eso decía que acercarnos a esas comunidades, ahora estamos muy metidos en dar talleres en las localidades, precisamente a grupos de pescadores, a grupos de mujeres que están interesados en esto. ¿Para qué? Para que se apropien de sus sitios. Y ahorita estamos teniendo bastante éxito, estamos teniendo llamados de estos talleres, y nosotros con muchísimo gusto. Es decir, yo creo que si lo que generamos en conocimiento
no aterriza en soluciones, particularmente yo me sentiría mal porque al final de cuentas mis percepciones, mi sueldo sale de los impuestos. Y si no regreso algo, personalmente me siento mal. Entonces, tengo que regresar algo a la sociedad. Y yo creo que ahora que sabemos, no mucho, sabemos algo de los manglares, pues eso hay que transmitirlo a las comunidades. Y por eso inicié yo, que me da mucho gusto, que hay muchos jóvenes aquí y que los invito, porque la fuerza son de los jóvenes ahora, es decir, y son los que tienen que realmente la oportunidad de cambiar esta inercia de degradación de los ecosistemas, ¿no? Y entonces, por nuestra parte, y de mi laboratorio y de mi grupo de trabajo, tengan seguro que van a tener todo el apoyo para denunciar, para mostrar, pero también para ayudar, ¿no? También para ayudar definitivamente. Así que, pues yo le diría que, pues con todo con ellos, los que lo están haciendo, hay muchas organizaciones que dan apoyo para la restauración, ¿no? Dependiendo de dónde está, de qué características tiene, etcétera, etcétera, pero hay organizaciones que están dando recursos a la restauración. Además, estamos en la década de la restauración, ¿eh? Ya llevamos 2 años, no hay muchos proyectos, pero ya llevamos 2 años, estamos en ello, así que, pues, bienvenidos al trabajo. Claro que sí, muchas gracias por la respuesta. También alguien pregunta, ¿se puede participar como voluntario en proyectos de conservación de manglares y cómo se puede ayudar a la reforestación de los manglares? Bueno, como dije, qué bueno que empieza a haber interés en el voluntariado. Ahí en las redes sociales, en las redes sociales pueden escribirnos para que podamos establecer contacto y ver de qué manera pueden participar. Y como les digo, restauración no es solamente reforestar, ¿no? Hay que ver qué se necesita para restaurar el manglar y si en dado caso se necesita reforestar, es una acción, pero primero tenemos que determinar si eso es lo que necesita. Y es ahí donde parte la evaluación primera, ¿no? Si un médico no te va a recetar inyecciones antes de evaluarte, primero te evalúa y luego te receta. Básicamente es lo que hacemos. Ok, muchas gracias. También hay quienes nos están pidiendo que por favor comparta la liga del manual. Igual se puede compartir sus redes sociales para quienes quieran hacer voluntariado y tengan más dudas, porque hay muchas más preguntas. Hay otra pregunta de Flor Mayón que dice, ¿considera que se pueden apoyar en herramientas tecnológicas para la preservación y cuidado de los manglares? Si la respuesta es sí, ¿qué tan viables son actualmente? No, pues precisamente este sueño guajiro del que hablé tiene mucho que ver con la tecnología. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Y esto que está atrás de mí, ¿no? Esto lo hicimos con el vuelo de un dron, ¿sí? Con un dron que además tiene una cámara multiespectral. ¿Por qué multiespectral? Porque nos va a permitir ver, entre otras cosas, qué especies son y cuál es el estado de salud de la especie, ¿no? Entonces, esa es una herramienta tecnológica con los mismos drones y con lo que le llaman redes neuronales, con lo que hacen los matemáticos, ¿no? Podemos hacer figuras tridimensionales del manglar y podemos obtener la biomasa del manglar sin tener que meternos kilómetros y kilómetros, ¿no? Entonces, sí, está la tecnología, hay que usarla. Lo que sí siempre voy a defender que hay que hacer verificaciones de campo. Hay que meterse de todos modos al campo, hay que verificar lo que la tecnología nos dice, ¿sí? Pero ahí está, precisamente la imagen que tengo atrás es un ejemplo de que estamos usando la tecnología de este tipo, ¿no? Claro que sí, da gusto que conforme avanza la tecnología también avanza mucho la ciencia de la conservación del medio ambiente. También nos pregunta Alberto Campos, ¿cuánto tiempo tardan en crecer los manglares y qué problemas existen en el tratado del mismo, tomando en cuenta el tema de restauración y cuidado? Bueno, pues es variable. En realidad, por ejemplo, una de las características de cuánto tiempo te va a llevar recuperar vegetación, ¿no? Vegetación, puede ser de entre 5 a 10 años. Y eso va a depender de cuál es el nivel de degradado que estaba el manglar, por una parte. Por otra parte, la cantidad de recursos. Es decir, pues no es lo mismo que implementemos todas las acciones que necesitamos
en 1 o 2 años a tenerlas que implementar en 10 años, ¿no? Entonces, mucho también depende de cuánto recurso hay. Y en el caso del manglar, algo muy importante es que la restauración no se mide solamente en que veamos verde. La restauración se mide con indicadores que decimos de corto plazo, hay de corto, mediano y largo plazo. Incluso, a diferencia de los ecosistemas terrestres, el ecosistema de manglar, uno de los indicadores que nos dice que está empezándose a recuperar el ecosistema es que regresa fauna. Empieza a regresar fauna, incluso antes que empiece a crecer el manglar. ¿Por qué? Porque la hidrología se recupera, entran las especies juveniles muchas veces, y estamos viendo a las especies, ¿no? Vemos peces, crustáceos, moluscos y aves, ¿no? También, y anfibios y reptiles. Entonces, muchas veces incluso vemos primero fauna a que se veamos ya un árbol. Y eso lo usamos como indicador de que se está recuperando el ecosistema. Muy interesante. Tenemos todavía muchas más preguntas, pero por cuestiones de tiempo ya no podemos hacer más, pero lo invitamos a que ponga su número de contacto, sus redes sociales, para quienes tengan muchas más preguntas, lo contacten, y también la liga del manual que nos están pidiendo mucho. Pues muchas gracias, doctor Jorge Herrera. Ahora le paso el micrófono al licenciado Miguel Canseco. Muchas gracias, Carla. Y bueno, doctor Jorge Herrera, le vamos a mandar su reconocimiento, CAAC, NAAC, en agradecimiento por esta contribución que ha dado al conocimiento, a la divulgación científica, como parte de los ponentes del décimo ciclo de conferencias de divulgación científica del 10º Festival de los Océanos del Caribe Mexicano. Muchas gracias, doctor Jorge Herrera. Y bien, bueno, pues vamos a unos agradecimientos más para nuestros aliados y patrocinadores. A ver, por favor, equipo, ¿a quién tenemos ahora? Por supuesto, a los aliados con los que fue posible hacer el primer concurso de Cineminutos por el Océano, el primer concurso universitario de Cineminutos por el Océano. Esto no hubiera sido posible sin el trabajo en colaboración que hicimos con la Universidad Anáhuac Cancún y con la New York Film Academy. Al inicio de esta transmisión pusimos a los videos ganadores, los Cineminutos ganadores, y el ganador ya está, en unos días más se va a ir a Nueva York a disfrutar la beca que se ganó como parte de este concurso. Entonces, muchas gracias a New York Film Academy y a la Universidad Anáhuac de Cancún. Tenemos también, por supuesto, a los parques Xcaret y Xel-Há, los parques ecoturísticos más bonitos de México, sin duda alguna. Ellos están apoyándonos también con cortesías para premiar a los ganadores de varios de los concursos que tenemos aquí. Muchas gracias a nuestros amigos y pues casi familia empresarial de Xcaret y de Xel-Há. Muchas gracias a ellos también.